trabajo, el reemplazo, la complementariedad que hay entre las tecnologías y el sector creativo. El trabajo creativo está cambiando, pero no está siendo reemplazado. Así surgen nuevas profesiones. ¿Cómo eso se traduce ahora al mundo de posibilidades digitales? No olvidar quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. ¿El trabajo creativo del futuro será, Antonia? Será colectivo. ¿El trabajo creativo del futuro será? Inimaginable. Hay una escritora polaca que se llama Joanna Maciejewska, que hace 2 años escribió lo siguiente en sus redes sociales. Quiero que la IA haga mi lavandería y lave mis platos para que yo pueda hacer arte y escribir. No que la IA haga mi arte y escriba y que yo tenga que hacer mis lavados de platos. Seca. Y de hecho 2 años. me acuerdo, porque en ese minuto uno se planteaba, pero ¿será para tanto? ¿Será pa' Efectivamente. Y es algo súper cierto, porque aún así queremos crear, queremos nosotros ocupar el oficio que somos, ¿no? Y además que lo interesante de esto es como existen estos desarrollos tecnológicos que nosotros mismos vamos haciendo, pero hay una fase donde empiezan a tener una pseudo-autonomía, o esa es la sensación que pareciera estar en el ambiente. Sin embargo, uno tiene que tomar el control de cómo quiere ocupar esas tecnologías, ¿no? Algo que hemos estado hablando harto en nuestro podcast. Estuve investigando este tema, Maca, y hay pocos estudios en general que hablen sobre el trabajo, el reemplazo, la complementariedad que hay entre las tecnologías y el sector creativo, pero hay una consultora de Estados Unidos que me gustó porque hizo un pequeño reporte que era sobre el trabajo creativo y la IA. Y básicamente decía que, claro, que el trabajo creativo está cambiando, pero no está siendo reemplazado. Están siendo modificados ciertos flujos de trabajo de ciertos roles que trabajan con inteligencia artificial. Algo Eso que hasta ahora. conversamos. Eso hasta ahora. Bueno, Sí. todo es hasta ahora, porque ya el mañana es abismante. Y otra cosa interesante que encontré, Maca, es que hay un estudio entre CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y la SOFOFA, que también habla sobre el futuro del trabajo y el Sí, me acuerdo de empleo los con datos. la inteligencia artificial generativa. Y yo diría que lo más radical decía que en general los trabajos disminuían sus tiempos de ejecución hasta un 50%. Qué brutal. En cuánto se demoraban en realizar, no sé, una pega. Y hablábamos el ¿Te podcast acordáis? pasado Sí, sobre el de tiempo hecho, la y la Naira nos eficiencia. decía, yo no quiero ser más eficiente. Mm. Sí. ¿Será la eficiencia la clave del éxito con Porque la eso es lo que nos venden con la IA, Mm. totalmente. Bueno, y tal como tú dices, esa automatización desplaza efectivamente algunas ocupaciones, o algunos oficios, algunos trabajos, y crea otros, ¿no? Sobre todo en este espacio de la intersección entre creatividad y de tecnología. Así surgen nuevas profesiones que son inimaginables hace 2 años atrás, ¿no? Mm. Los prompt designers, los artistas de IA, los diseñadores de experiencias inmersivas, curadores de datos, ¿no? Y también narradores de transmedia, algo que era impensable efectivamente cuando esta escritora polaca avistaba todo esto, ¿no? Y esos son solamente algunos de los ejemplos, porque también esta transformación corresponde también a un cambio súper profundo y radical del mercado, que no lo estamos quizás leyendo tan bien, porque, por ejemplo, del sector del marketing experiencial, algo que es totalmente nuevo hoy, ya supera los 128 millones de dólares. Esto Mucho. impulsado en consumidores que no buscan solamente ser pasivos, sino que algo mucho más de los productos, algo mucho más experiencial. O sea, un mercado que va creciendo mucho. Sí, y están buscando algo particular, que no es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Las personas quieren vivir, quieren experimentar, participar, interactuar, emocionarse, que es la transición en la que estamos. Así que nos estamos preguntando quizás qué trabajos desaparecen, pero también tenemos que empezar a mirar qué trabajos vienen. Y es ahí donde también está la apuesta, y yo creo que es lo que nos convoca hoy día. Exacto. Estamos en La Revolución Tecnocreativa, un podcast que estamos haciendo junto al Mercurio Innovación y Critic. Y tengo el feliz honor de estar con Macarena Rojas Ábalos, comunicadora científica y columnista del Mercurio Innovación. Y yo también feliz aquí de acompañar a Isidora Cabezón, que es directora ejecutiva del Critic, en este espacio donde vamos a pensar las transformaciones que nos trae la tecnología en el mundo cultural. Y particularmente en el día de hoy vamos a poner foco en
cómo la tecnología está redefiniendo el futuro del trabajo creativo. Así es, estamos con Antonia Valenzuela, directora de Mediamorfosis, un festival de nuevos medios, y también fundadora, empresaria, startupera de 500 nanómetros. Bienvenida, Antonia. Hola Isi, hola Maca, gracias por la invitación. Estamos felices de que nos acompañes, Antonia. También estamos con Alejandro Moreno, quien es dramaturgo, videasta y también artista plástico. Alejandro ha desarrollado una destacada trayectoria en las artes escénicas, siendo autor de grandes obras como La mujer gallina, La amante fascista y la recientemente estrenada, ya que salió de cartelera, Rescate, buenísima. Hemos citado obras de Alejandro en este podcast. De hecho, lo hemos hablado desde el primer capítulo. Exactamente. Eres un referente, Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Ambos son referentes, tenemos que decirlo. Muchísimas gracias. En el capítulo pasado de nuestro podcast, nuestros invitados nos dejaron 2 preguntas para ustedes que queremos compartirles y que van a detonar esta conversación. Estuvimos con Francisco Lea, ilustrador, que nos dejó la siguiente pregunta. ¿Qué es la inspiración? Tic-tac, tic-tac, Sí. tic-tac. Alejandro. Para mí, personalmente, creo que la inspiración tiene que ver con el territorio, con los paisajes, más que con ideas que vayan a producir algo, sino que ideas como que con espacios. Creo que el territorio, en mi caso, es como la inspiración. Mira, qué divertido. Para mí también tiene que ver como con la creación de mundos, o sea, como de qué manera en el fondo queremos vivir, cómo queremos crear, cómo queremos imaginar. Y tiene que ver eso, con la visualización de esa posibilidad de mundo, en el fondo. Quizás no es un territorio específico, pero sí es un imaginario y cómo hacerlo posible. En el fondo. Sí. Y también quizás a veces como uno digo, por ejemplo, el territorio o un paisaje, y no es que un paisaje o un territorio se puede pensar una vez, sino que se tiene que estar repensando muchas veces. Se reescribe. Y es como la inspiración es como algo mágico que sucede de verlo de otra manera, o de escribirlo de otra forma, o de ver lo mismo distinto siempre. Oye, también estuvimos conversando ya les contamos, con la Naira Illich, que es directora, y ella, un poquito, porque también tiene un rol académico, nos preguntaba cómo imaginan la educación de los próximos años, ¿no? ¿Qué rol van a seguir teniendo las universidades desde el punto de vista también de todo lo que es la creatividad, las artes escénicas? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Sí, yo me he preguntado muchas veces eso, sobre todo porque son estas estructuras como es tan institucional, todo se demora tanto, es tan rígido. Yo he tenido varias experiencias como de ir a decir, oye, mira, está cambiando el mundo profesional, hagan esto, no sé qué, un diplomado, y es muy lento, muy de a poco, y digo, ¿cómo van a, digamos, a modificar un poco esa visión? ¿Cómo debería ser? Y yo creo que va a ser como muy radical de un minuto a otro. O sea, un poco lo que está pasando en China, que están de frentón cerrando un montón de carreras. Cerrando universidades y abriendo otras. Como bien. Claro, y yo creo que en el fondo tiene que ver con, al menos en las artes, ser espacios como estos, o sea, como espacios de experimentación, obviamente con una educación, una guía, con pensamiento crítico. O sea, ¿qué puedo aportar yo? No ya en el fondo como adquirir conocimientos como antes, que eran años adquiriendo herramientas, conocimientos teóricos. Creo que eso siempre es súper importante. No olvidar quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Filosofía, historia, creo que tiene más que ver con las humanidades, en el fondo, poder rescatar eso. El pensamiento crítico, como decía, pero también la experimentación. Exacto. Yo he circulado por espacios académicos durante mucho tiempo, principalmente en la Universidad de Nueva York, donde trabajé y sí asistí a encuentros bien interesantes de cómo pensar, entre comillas, lo nuevo. Yo creo que ahora el rol de la academia tiene que ser ya no solo si es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, no sé, hace un cuadro. Ahora hay que saber de qué se trata la imagen, más que si el pintor es pintor, no es pintor. Creo que qué es la imagen, cuál es más allá de preguntarse qué lo hace, digamos, cuál es el producto. Si un escritor puede... Sí, claro, sí. Esta novela fue escrita por una IA, por ejemplo. ¿Dónde queda el escritor? Quizá esa pregunta, no sé cómo se podría responder, pero me interesa más como qué es ese texto. Pensando más el resultado que quien lo produce, sí. Como creo, porque si no lo otro es muy agotado, es muy como la dimensión simbólica en el fondo. Claro, porque
cuáles son los poderes tuyos y los poderes del otro, pero la producción final de eso... Independiente de si lo haya hecho una persona Sí, o una persona asistida con una claro. tecnología. Sí, yo creo que, como te digo, ya no es pensar quién produce, digamos, ese texto, Sino sino la qué es lo obra que es final. un texto. Ah, ¿Qué es un Cuestionar texto? un poco Si no es que si la imagen, si la imagen generada por inteligencia artificial parece la realidad pero no la documenta, ¿qué es la imagen? Más allá es como más filosófico lo que tú estás más planteando. filosófico porque no puede resolverse de otra forma, creo. Porque lo otro es como decir, tú eres esto, tú lo haces. Digamos, es un cuestionario de virtudes de una persona, ¿no es cierto? Como que, evidentemente, quizás es mejor el resultado de la inteligencia artificial. Hay como una Parece que sí, aparente ese es como el tema. tensión, ¿cierto? Un paradigma, ¿cierto? Que estamos ahora cuestionándonos, que es en la educación, hablemos superior, universidades, Sí. que son las que van preparando teóricamente a el mundo de las artes, ¿cierto? O de la creación, de la creatividad. Y uno podría irse más por la línea súper mega técnica, que es como, oye, enseñémosle a las personas a que aprendan muchas herramientas y que después salgan como grandes técnicos en herramientas. Y otro es abandonar toda la técnica, pensando en que esa lo aprendes, no sé, en la calle, por decirlo de alguna forma, o de manera autodidacta, y enseñémosle Sócrates, Que es un poco lo que pensamiento estaba diciendo filosófico. Antonia, po. Un poco también lo que está haciendo la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Que está como poniendo como basal de artes liberales, Sí. como enseñemos a pensar. Pensando hoy día en sus trabajos, en hacer una obra de teatro, en hacer una experiencia inmersiva, un festival. ¿Dónde ven ustedes hoy día que están las mayores como brechas de habilidades que tienen que tener los artistas o los creadores hoy día para realmente poder decir algo que tenga sentido en el hoy? ¿Dónde están esos Yo creo espacios? que, o sea, lo pienso así. En el fondo, si tú no eres capaz de pensar qué quieres crear, no eres capaz de imaginar esas posibilidades, no eres capaz de visualizar esos cruces interdisciplinarios, da lo mismo las herramientas disponibles tecnológicas que tengáis. O sea, no vas a hacer algo bueno. ¿Me explico? Entonces, en el fondo, hay que tener pensamiento crítico, hay que poder saber conversar con otros, imaginar posibilidades, un poco los que les contaba, ¿no? Como cómo resolver también ciertas problemáticas, combinarlas, traducirlas. Y para eso tienes que, obviamente, trabajar con equipos digamos, de distintas profesiones, intereses, formas de vida, o sea que, no sé, pues de repente un artista súper volado con un programador que pueden tener que ver en Equipo términos... multidisciplinario. Claro, que tienen que ver en términos de personalidad, por ejemplo, son súper distintos. Y ellos en el fondo tienen que poder conversar para crear ¿Y ahí algo tú ves juntos. una brecha? O sea, ¿ves una necesidad de acercar esas conversaciones improbables? Claro, yo creo que en el fondo la universidad se tiene que transformar, por eso te decía, en un centro de experimentación, en un lugar donde en el fondo se combine el pensamiento con la experimentación y con ese cruce, porque si se da en el mundo del trabajo, creo que es, y sobre todo ahora con la aceleración del tiempo, ¿no? Es como muy allá, o sea, que tú esperes 5 años para... Claro, y en tu caso, Alejandro, que igual es interesante, porque además tú desde el mundo de, llamémosle, el teatro, el escenario, has explorado muchas tecnologías, que eso es un desafío técnico. Entonces, ¿cómo ves esa adopción de la técnica para hacer un relato que tenga sentido? Porque también si administras una técnica que no tiene sentido, no sirve, pero una técnica mal interpretada tampoco sirve. Sí, yo entiendo y creo que la respuesta tuya tiene todo que ver. Creo que es cómo se reconfiguran, además de los trabajos, las posiciones dentro de un equipo creativo, cómo se permea que el director, siempre esta cosa egocéntrica, ¿no? Que el director a veces también puede ser desplazado por otra función técnica, ¿no es cierto? Que un programador vaya sobre la dramaturgia, como esta reubicación de la comunidad que está tratando de pulsar una creación de un trabajo, creo que es lo entre comillas, más sorprendente, ¿no es cierto?, en la nueva producción de trabajo. Y también a veces se permea también el trabajo con las comunidades, no solo creativas, sino que las personas que están involucradas en un proceso, como pueden ser las comunidades, los espacios sociales, a los cuales se refiere el objeto de estudio que tú estás trabajando en el trabajo creativo, digamos. Pero
pero esta readecuación de las autoridades, roles? de las jerarquías, eso. Ya, Eso danos creo un que ejemplo, creo que danos por un ej- ejemplo. bueno, yo En que tu creo experiencia. que por ejemplo en mi experiencia cuando Porque tú has integrado profesionales del sector tecnológico a tus obras. claro, porque por ejemplo yo quería hacer las veces de director y escenógrafo y vine a Critic y conocí Digamos que nos ha personas. levantado grandes talentos de Critic. Sí, Podemos la decir, verdad es en que la grúa tecnocreativa. no, gracias a Critic he logrado formar un equipo muy poderoso y claramente ellos como que los escuchamos y son ellos los que crean los escenarios, ellos las escenografías virtuales y también ellos propusieron algo muy interesante. Es, ok, nosotros vamos a proponer las escenografías virtuales, ahora que queremos que ustedes desde lo virtual escenifiquen. Mira. Y es como, mira, la verdad es que, y desafían al colectivo, entre comillas, teatral, que pareciese ser más artesanal, ¿no es cierto? Entonces esta readecuación de la comunidad, o sea, por ejemplo, Joaquín Vallejo, que trabaja conmigo, que es programador de texto, yo soy el dramaturgo, pero también es él. ¿Entiendes? Hay Es un tema él. con el ego Entonces, ahí, ¿o claro, no? y no te digo, pero es que realmente, Pero es entonces uno se bonito. pregunta, es que era una pregunta como, yo no soy nomás el dramaturgo, es otra persona, y eso se delega. O sea, lo que antes podría haber sido algo como, oye, soy yo el de la idea y tú no la idea, ¿no? Como que eso siempre está, pero es impresionante verse como... Pero se van también desdibujando en pro de ver cómo también emergen también Sí, nuevas exacto. propuestas. Exacto, los actores creo y las actrices son como los más afectados básicamente de esta cadena en el mundo del que lo que tú llamas ¿Por el qué? teatro, porque los actores, para llegar a un actor se demora mucho, po. Hay que escribir una obra, hay que pensar el texto, hay que conseguir financiamiento, hay que armar equipo y después convocar a los actores, por lo menos en mi caso. Entonces, el trabajo con los actores es como explicarle que su cuerpo puede ser modificado, que su voz puede ser modificada, y te dicen a veces que no, pero por ejemplo en mi caso con Marcelo Alonso, que lo tenemos totalmente clonado, bueno, Autorizado por Marcelo autorizado, Alonso. digo, es como extraña éticamente también, todas esas discusiones claramente otras personas le pueden llevar muchísimo más, a mucho más profundamente, pero en mi caso en particular es increíble verse que en la obra de teatro tengo al actor y sus múltiples versiones y es como bien como, pero supone que la dramaturgia es uno, o el coro son otro. Entonces es como que uno también es un coro. Claro. Eso. Oye, antes de que vayamos Sí. al siguiente bloque, Eso. igual, pero me gustaría preguntarle algo a la Antonia, ¿no? Dale. Porque tú lideras Metamorfosis y ahí... Mediamorfosis. Media. Sí. Metamorfosis es otra cosa. También Pero lo viene de lidera. ahí. Viene de ahí, pero en los medios. Totalmente, sí. Y ahí, justamente, ¿qué tendencias ves hoy en las industrias creativas respecto a esta incorporación de nuevas tecnologías? Así como nuevos perfiles. Claro. Claro, ves nuevas profesionales. o sea, totalmente, claro. claro. Nuevos oficios. Sí, pues, sí, totalmente. Bueno, un poco, yo vengo de la producción, entonces siempre me llama mucho la atención cómo cómo se resuelven situaciones en la pega, en los festivales, en las producciones, y creo que un perfil que es muy relevante es el productor virtual. Productor Inmersivo. virtual. Sí, Claro, 100%. porque es alguien como un productor ejecutivo, ¿no es cierto?, que tiene que tener la visión general de cómo va a funcionar una obra de teatro, una película o lo que sea, y entonces tiene que conocer, poder entender todas las posibilidades tecnológicas, los perfiles que se requieren, y esa persona no existe. O sea, como que... Realmente es muy importante lo que estás diciendo. ¿No es cierto? Eso O sea, es como eso que uno ¿Y esa quisiera, persona se quisiera esa hizo? persona. ¿Se hizo sola esa persona? se está haciendo. Se Yo, está haciendo. sí. Eso Lo estás viendo, está sucediendo. Yo estoy tratando de pensarme o pensarnos como empresa un poco en esa dirección. Porque es lo que hemos hecho siempre, todos nosotros nos estamos transformando, adaptándonos en el fondo, incorporando nuevas, pero uno dice, ¿en qué? No sé, en
en un programa en específico, cómo me quiero adaptar, en qué voy a destinar ese tiempo, cuál es la visión que voy a tener. Y en nuestro caso, o el rollo que a mí ahora como que me quita el sueño, es el tema de la producción virtual. Sí. Producción inmersiva, o sea, como ver en el fondo cómo... ¿Es como un nuevo productor, pero también una persona que crea un relato? ¿O es solo más bien en términos técnicos de producción? Yo creo que puede ser en términos técnicos, pero no solamente, porque tenéis que resolver otras cosas que son mucho más sutiles. Sí, po. Es súper ¿No es importante. cierto? Son súper sutiles también. O sea, tiene que ver con la narrativa, con lo que estáis Sí. contando, porque no es llegar y decir, no, mira, esto muévelo para acá, esto para allá, como era el productor tradicional, que además veía con las lucas, no sé qué. No, esto como que tienes que ser parte de ese equipo, y ahí de nuevo el productor, porque el productor siempre está como arriba, de nuevo empezar a trabajar en esa creación colectiva, pero con una visión más amplia, que es la visión que en el fondo mueve un poco todas las piezas. Vamos a hacer una pequeña pausita para hacer invitarlos a un juego. Claro, un quiebre, pero muy bien porque estabas muy alineada. Lo dejamos ahí. Sí, Sí. las dos. Las dos Bien. posiciones. Que Mira, era- este es un pequeño era- juego. era- Match. Este es un pequeño juego. Pero vamos No a estaba continuar, programado, vamos a sí. continuar Era a la través del juego. respuesta. Ahora viene. Ganadora. Este es un juego de ir intercambiando conceptos, ¿cierto? Donde van apareciendo como las respuestas más intuitivas y lo vamos a hacer Maca y yo primero y después vamos a dejar que ustedes lo hagan. Dale. Entonces, yo le tiro un concepto a Maca, ella me lo responde, yo le respondo. Con lo primero que se viene a la cabeza, Wow. un poco el fluir de la conciencia. Obvio. un jueguito. Obvio. Así lo vamos conociendo mejor también. Obvio. Ya, yo le voy a decir a la Maca Avatar. Miedo, Abismo. salto. Me gusta. Y esa es la idea, ¿no? Que los vayamos conociendo un poquito con una palabra, concepto gatillante que les vamos a dar a ustedes. ¿Les parece? Dale, perfecto. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, Alejandro, ¿no? Andrés Pérez. Inspiración y maltrato. Wow. Responde. Respóndeles. Yo te tengo que preguntar a ti. Sí. Tú le respondes algo con lo que él te dijo. Ah. Y se lo tira. Es como Perfecto, un ya pimponeo. dijiste inspiración, Y maltrato. maltrato. Vámonos por lo positivo. Creación. Equipos. Equipos Bueno juego. Bueno. interdisciplinarios. Escenario. Programadores. Traducción. Escritor. Bueno, Narrativas. Wow. Poesía. Imagen. Desierto. Experiencia. le podemos dar 40 minutos para seguir en Sí. este juego. Está bueno. Estamos Sí, como a mí me encanta porque elaborando. los vamos conociendo Sí. muchísimo. Sí. Oye, vamos a retomar un poquito la conversación justamente en lo que estábamos, ¿no? De estas nuevas quizás oficios, profesiones que se tienen que empezar a visualizar. ¿Y crees, partamos contigo Alejandro, que esta formación artística, la que tenemos hoy día, ¿no? está preparada o para estos nuevos modelos de producción? ¿O cómo nos vamos preparando? ¿Qué falta? Linkeándolo quizás con el inicio de las universidades. Quizás. Falta entender, digamos, yo creo que estamos ante que los profesores, digamos, puedan explicar que estamos frente a un gran problema, ¿vale? Y que se puede empezar a no tener claridades, sino que empezar a pensar estas posibles soluciones que algo del trabajo que se está planteando, digamos, tiene. La transmisión de información en las artes escénicas está siempre gobernado por el mundo de la ópera, que es el mundo que maneja todos los lenguajes. Digamos, es como la crème de las artes escénicas. Y creo que es en la ópera en donde yo he podido observar cómo los roles de trabajo se han intercambiado, digamos, con lo virtual, por ejemplo. Y creo que la figura del productor virtual que estaba mencionando es muy importante porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escenografía, con los vestuarios, con la presentación de la puesta en escena,
con lo inmersivo, no inmersivo que puede llegar a ser un proceso. Entonces creo que la respuesta es, creo que igualmente hay que llegar como a los fundamentos de esas propias artes, ¿no es cierto? O sea, por muy volado que uno se vaya, digamos, tiene que volver al concepto de representación, al concepto de transmisión de una información, al concepto de la voz, al concepto de escena, básicamente. Sí, oye Antonia, y si, ¿qué nos falta o qué nos falta para estar preparados en nuestro país? ¿Qué condiciones también necesitamos para poder desarrollar esta industria creativa que emerge también con nuevos perfiles? Bueno, ir descubriendo, o sea, yo creo que eso, como liberar a la institución de esos marcos tan rígidos y lentos, de esa burocracia, de esa... ¿La institución educativa, dices Sí, tú? yo creo. ¿Pero solamente la educativa? A mí me ha tocado un poco trabajar y sé que hay mucha gente que está muy propositiva y con ganas de avanzar y todo, pero muchas veces se quedan justamente en eso, como, mira, es que sabes que esto no se puede, porque la malla acá, no sé qué, o sea, una serie como de restricciones, como constricciones de lógica muy antigua, que hace que los procesos en el fondo no vayan avanzando o que dependa de un profe, y bueno, igual que en el colegio, en todas partes, como claro, ultra motivado, que ve cómo hacerla en el fondo, pero yo creo que necesitamos un empuje mucho mayor. Ahora yo entiendo que no, que estén todos medio perdidos, medio apanicados, que cada, en el fondo, carrera un poco se piense a sí misma, lo que encuentro que igual está súper bien, pero creo que hay que pensarlo en términos más colectivos de sociedad. ¿Tú crees que hay más trabajo hoy día para el mundo creativo con los Yo creo que desafíos sí. tecnológicos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque los antiguos, entre comillas, trabajos se pueden adaptar y todavía estamos en un proceso de transición donde los trabajos nuevos, en el fondo, tienen que poder conversar con los tradicionales y ahí se va armando un nuevo juego, o sea, una forma nueva de hacer las cosas, pero todavía no, o sea todavía y quizás nunca sin... dejar atrás los anteriores. Bueno, hay cosas repetitivas en diseño, en un montón de cosas que efectivamente son ya herramientas que con la inteligencia artificial se hacen muy rápido, pero sobre todo en las artes no creo que las personas, digamos, y su creatividad sea algo que pueda, digamos, dejarse de lado. O sea, creo que siguen siendo muy fundamentales esas visiones, pero adaptándose y obviamente pudiendo trabajar como en colaboración, en colectivo. Claro. Oye, y retomando esa idea de productividad en el fondo, de hacerlo más eficiente, que las tecnologías nos ayudan un poco a eso, ¿creen que la tecnología acelera el proceso creativo o lo vuelve por otro lado, porque acelera, te eficiente, ¿no? O lo vuelve quizás más complejo, o lo vuelve más lento, o más estandarizado? Pareciese ser que lo acelera, pero depende lo que estás realizando, porque, por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto sonoro, quizás puede ayudarte muchísimo, pero quizás la composición sigue siendo el fenómeno que te ralenta porque hay que pensarla más, no sé, como que siento que esta idea de rapidez puede sonar a un trabajo bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque incluso entendiendo estas nuevas tecnologías y estas nuevas prácticas tienen involucradas sus pequeñas poéticas. Entonces hay que pegarse, yo creo, en ellas para poder un poco profundizarlas, porque si no, todo va a ser como touch designer y mover la mano y ver los puntos. Digamos, ¿me entiendes a lo que me refiero? Caricaturizando un poco eso. Claro, creo que entenderse externalizado, ese camino de entender que hay algo afuera. con una tecnología. Sí, exacto, hay algo, Claro. hay algo que te supera, porque evidentemente te supera, y eso que te supera justamente es algo que viene de un colectivo de información. Entonces es una comunicación con un colectivo también, el colectivo de donde se agrupan la cantidad de datos y te llega esta máquina de que uno tiene que entender esa relación, ¿no es cierto? Con eso que es externo, pero yo creo que igualmente existen otros fenómenos que también un poco uno lo externalizan, como esta idea de las tecnologías, como si fuera como
Como un si fuera primo, como un rap. primo que llega Claro. de otro lugar, que con Que las todas las sabe cosas, todas. no, y con las, como llega Como que como resuelve todo, todo en un claro, segundo. en un segundo, claro. Es como que él pero- también es un poco maqueta, también ese primo es un poco ridículo. Encuentro ¿Entiendes? súper linda la visión, que no lo había nunca pensado así, como externalizarse, o sea, ¿no? ¿Viste esto de como la idea como de acaparar, de uno de ser el mejor, el tener el máximo conocimiento, el de excelencia, y no sé qué? Como Ahora, cultivarse. ahora, en el fondo, tiene que entender que uno tiene sus, digamos, ciertas limitaciones, porque francamente yo no voy a empezar a aprender una serie de otras cosas que son habilidades que tienen otros. Entonces, en el fondo, tu forma de pensar y de trabajar tiene que ver también con otros. Y eso es súper interesante, porque realmente es así. Con otros que pueden ser Con otros, tecnológicos. exacto, Una que tienen- otra edad tecnológica, una Exacto. IA, un Tal cual. agente de que IA. tiene otras habilidades que en el fondo te complementan, ¿no? Como pasar del terror al decir voy a quedar obsoleto, al decir no, o sea, mis capacidades con las capacidades de la inteligencia artificial, con ciertos programas en específico, con otra gente. Que también, claro, hace lo ¿no? mismo. Claro, entonces vamos complementando y esa en el fondo, por eso te decía traducción, o sea, como quién piensa eso en términos como más amplios en un proyecto en específico. ¿Sí? Sí. Más cuando a veces yo siento como que uno es una pura repetición de texto, como que uno siempre anda diciendo lo mismo, ¿cachai? Como hay una charlatanería integrada que es como que te Como muestra que, que danos un mejor que se ejemplo. externalice la cuestión porque tú repetidor de frases no estás aportando No basta. nada. ¿Me entiendes? Como Sí. que te digo, como uno siempre sabe que tiene la frase para quedar como más o menos. Entonces como que la... Como que te incomoda. El flujo, no creo que el flujo de esa como inocencia que tiene que tener, digamos, el acto creativo, intuitivo, se encuentra, digamos, en la comunidad de creadores que están formándose, pero claramente los roles, como tú decías, son distintos, como un artista con un ingeniero, como es súper extraño, por eso ese productor Extraño, virtual tiene sí. que tener la sensibilidad, ese personaje el personaje que se anhela, digamos, ese personaje en formación, más allá de decidir Se cómo abre hacer nueva una carrera de escena. producción virtual. Sí, no, Legalísimo. claro, más que decir como, esta escena se hace con inteligencia artificial o no, da lo mismo. Es como la sensibilidad para poder adecuarla al relato y ver la estética que contiene y ver si eso apoya a la idea del director o directora, que también es un personaje semi-inventado de los últimos 150 años, porque el director de teatro, o sea, es de ahorita nomás, pues si esta cuestión es de la humanidad. Entonces, como que ya fuera, chao nomás. Puede ser, pues, ¿por qué no? No es tan, no, gracias por tu aporte. ¿Me entiendes? Gracias Sí, por tu aporte pase. porque realmente Que gracias, ahora- pero quizás ahora existe otra conexión, digamos, y esa externalización que digo yo puede ser algo hermoso, alguna cosa esotérica, casi mística, casi espiritual. No es que te llegue el primo, del mismo primo que estamos hablando como vestido como con luz form, plática así. Claro, la ¿Cachai? externalización. Entonces, solo para entender mejor ese concepto, porque hemos acuñado varios conceptos en este podcast. La externalización sería la forma en que hoy día las personas que trabajan en el mundo creativo externalizan o sacan de sí ciertas funciones en otros. Profundicemos un poquito más. Sí, externalización, cuando lo menciono, lo pienso que existe otro muy capacitado, que está siempre despierto y cada vez más capacitado por los datos, como te decía, de lo colectivo. Entonces, esta sensación de soledad ante lo externo, ¿no es cierto? Porque es uno frente a todo lo que existe, eh, genera cierta como pregunta de dónde está uno en ese proceso. Y preguntarse dónde está uno en ese proceso, como no es una pregunta solo relacionada a los trabajos, digamos, al trabajo, sino que... Pero eso que es externo también son, en la dramaturgia, por ejemplo, algo muy interesante que se puede explicar exactamente eso. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando ahora y ustedes creen que lo que estoy diciendo, estoy súper pensándolo, pero yo estoy escuchándome a mí mismo y me siento presente y estoy súper... y esta voz genera una especie y ustedes creen que estoy pensando. Entonces, toda esta idea como este juego de la voz que vehicula comunicación o es fenómeno de
presencia y verdad está en juego. Eso es lo que yo siento con la externalización, porque quizás todo, también lo que estamos pensando, sí, lo que uno, puede ser una marioneta, ¿no? Interior. Algo así lo veo, que también existe desde antes en la tradición teatral, la máscara. Total. Eso es lo externo, la máscara. Claro. A lo largo del podcast hemos hablado y tocado en reiteradas ocasiones con Lacey la obra Rescate, Sí. ¿no? Porque también marca un hito, creo yo. Quienes tuvimos la fortuna de verla, era bastante alucinante, porque y aquí quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso con tu equipo de trabajo, porque en el fondo tomaste diálogo, y armaste un guión, un diálogo con palabras de Andrés Pérez, que sacaron del registro y armaron algo que no existía. Sí. ¿Cómo fue ese Inteligencia proceso? artesanal, ¿cómo fue que...? Qué felicidad que tú artesanal. digas, qué felicidad que tú digas que las personas que tuvimos la oportunidad de verlo, porque realmente se vio. No, esto de Rescate viene desde un trabajo en la Universidad de Nueva York, en donde yo soy muy fan del autor Severo Sarduy, y agarré su entrevista de Severo Sarduy y empecé a querer tener una comunicación con él, y empecé a mezclar por COTAP sus palabras, sus respiraciones, y junto con el departamento de robótica de la universidad creamos una especie como de robot que tú pudiste verlo en la obra, que es manipulable y todo eso. Entonces yo entrevisté a Severo Sarduy, y cuando vine a... después esa experiencia fue muy, muy poderosa como performance, porque estaban todos como, ¿no es cierto? Porque la voz es signo de vida. Sí, Que tú decís como, ¿quién es? Soy yo. Estaba presente. Es eso externo, eso es externo también, que un externo. Literalmente. Claro, y claro, yo dije voy a hacerlo con Andrés Pérez porque yo estoy trabajando con los teatros desalojados, abandonados de la región de Atacama, y en Chañaral hay una joya barroca del siglo XIX donde fue Sara Bernard, y me contaron que Andrés Pérez había ido un día y había hecho un taller de 8 horas, y fue como que fue una maravilla para el pueblo. Y claro, y me acordé como que Andrés Pérez fue expulsado de los galpones Matucanacien, y Lago había ido, ¿te acordás ya? A Chañaral a ver la contaminación, y empecé y lo sacaron de... Y entonces dije, no, agarré todas las entrevistas de Andrés Pérez que encontré, todas, y empecé listas de sustantivos, cero inteligencia artificial, nada. Respiraciones, todo, frase, por ejemplo, para poder hacer a Andrés Pérez actuar La vida es sueño, hay palabra que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. La palabra sombra no la decía, entonces era como nombra, ilusión, inclusión, hilario. Como cortando cada palabra. Sí, eso fue, o sea, fue Joaquín Vallejo, que estábamos encerrados, y claramente tiene una textura más ética también, porque estoy trabajando con sus propios archivos, con su propia voz, porque no es como llevar a Michael Jackson que actúe y cante Thriller, ¿no? Era como... Y emociona porque... Pero claramente el tema es que yo estaba muy preocupado por sus familiares, digamos, los familiares de Andrés, y ellos, me refiero a la gente del Gran Circo Teatro, y fue a ver la obra y entendieron perfecto lo que estábamos haciendo, y Andrés Pérez cuenta historias de un caracol, de una mano, de un niño con cara de espejo, pero como que está, entonces como que es increíble cómo poder a una figura tan importante del teatro como Andrés Pérez, poder incluirlo, digamos, como protagonista de una obra y que la gente se ría porque te está hablando, ¿sabes? Entonces eso es fascinante, esa obra de Teatro Rescate. Además que el equipo, ustedes que están ahora hablando de trabajo, bueno, el trabajo de los escenógrafos en Atacama ahora están totalmente involucrados en este proyecto de réplicas de teatros, y hay todo, digamos, se está sucediendo algo, ¿me entiendes? En los artesanos también, cómo están trabajando. Es muy bonito. Vamos viendo cada vez más, como lo que dice Alejandro, que hoy día en Chile hay más obras, ¿cierto? Como la tuya, que van incorporando estas tecnologías que permiten hacer nuevos relatos. Porque lo que tú hiciste es una nueva forma de narrar, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo revivir a Andrés Pérez? Claro. Esta tesis tuya. Pero en el caso, por ejemplo, Antonia de Mediamorfosis, que ustedes también llevan años buscando generar no solo una discusión en Chile respecto a los nuevos medios, que hoy día ya le llamamos experiencia inmersiva, XR, pero originalmente eran nuevos medios, me acuerdo,
ha ido cambiando ese relato también, pero te has ido enfrentando a, por ejemplo, la necesidad de crear más relato inmersivo en Chile, porque hay poco. O sea, no hay tanta obra inmersiva, XR, nuevos medios. Ustedes traen mucho afuera. ¿Cómo lo han ido Sí, o sea, mucho gestionando? más que... ahora hace poco sacaba la cuenta, claro, comenzamos el 2016, o sea, hace 10 años, y tú dices como, tampoco es tanto 10 años, pero era un mundo de Pero diferencia. era distinto. O sea, un mundo de diferencia. O sea, cuando hicimos, me acuerdo, para Metamorfosis, como el primer llamado, convocatoria, qué sé yo, ni siquiera hablábamos de XR, era como realidad virtual, era como lo máximo que más o menos poder entender esto, o documental interactivo, o web serie, o algo, en el fondo de estos híbridos. Sí, documental interactivo. Sí, era- ¿vos te acordáis? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, nos costó, yo creo que llegaron 4 proyectos. Y que durante los siguientes 2 o 3 años, no voy a decir cuáles, fueron los proyectos íconos, en el fondo, que seguían siendo esos y no otros. O sea, todavía, bueno, obviamente que igual están las artes mediales que siempre han hecho un poco esa pega, pero en relación en específico a la realidad virtual o el trabajo transmedia, era muy poco, y en, no sé, 3 años después ya llegaron 70. O sea, así, ¿cachai? Fue como, wow. O sea, y ahora estamos convocando, no sé cuánto me van a llegar, en el fondo. Claro, están en como, plena convocatoria. claro, porque estaba hablando con una colega del Festival Full Dome de Montevideo, me dice, me llegaron 500, y yo, ¿cómo 500? O sea, como... Ahora, 500 buenos tienen que ser también. Claro, ¿no? De ahí obviamente se va depurando, pero en el fondo era como si alguien estaba haciendo, no, mira, yo conozco que ese y ese están haciendo algo así como a recibir un número de esa... O sea, es como... Es muy exponencial, en el fondo. Sí, entonces he visto... Ha cambiado. pues. He visto cómo ha cambiado muy rápido. Nosotras mismas nos hemos tenido que adaptar, lenguajear de otra manera. Todos los años hay una moda distinta. Bueno, igual eso pasa siempre en los festivales. Viste que hay un ¿Cuál es año la como moda de medio ahora? ambiente, obviamente espacios inmersivos, experiencias inmersivas, es como lo que Pero el va salto este año. en poco tiempo, lo que tú decías, de 10 años es No, alucinante. alucinante. Sí, y en alucinante. el fondo proyectar los próximos 2 es imposible también. No te conviene porque vaya Claro, a quedar obsoleta. Vamos Sí, por pues. día. Ya, Sí. un juego. Sí, me gustaría que fuéramos a otro bloque porque queremos también, a través de preguntas más rápidas, que ustedes nos fueran respondiendo también un poco cuáles son sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Hemos hablado harto rato sobre el rol creativo y aquí me gustaría saber, ¿no? Alejandro, parto contigo, ¿no? ¿Qué rol creativo hace 5 años no existía y hoy día es clave? Pero rol creativo, ¿no? Yo creo que el escenógrafo. ¿Eso sería a lo que te refieres con un rol? Sí. Sí, al creador de espacios, no habitados por personajes, pero las personas que crean estos universos. Eso es lo que nos decía Antonia. Creo que ahí hay una súper imposición. Sí. ¿Y en tu caso, Antonia? Nos mencionabas esto, el productor virtual. virtual, Sí, yo pero, estoy rayando sí. con eso, sí. Yo creo que es fundamental. Pero cuesta también imaginárselo, porque uno trata de decir, ok, ya, el productor ejecutivo tradicional tiene esta visión de las cosas, ya, y cómo eso se traduce ahora al mundo de posibilidades digitales. Tiene que tener más, ¿qué habilidades? O sea, como bajar eso lo hemos hecho. Sí, no es tan fácil. Lo la hemos verdad. hecho. Sí. Pensando eso en algún El taller, descriptor de en cargo alguna no es tan cosa, claro ahí. pero no Ah, es tan recursos claro, no humanos es tan fácil, porque colapsa. bueno, no sé. Y eso que tú Oye. estás mirándolo del punto más bien del cine, porque el productor virtual también se requiere en las artes vivas. Claro, ¿cachai? sí, pues, y Entonces, otra cosa. Ese está pero, como también formándose, porque requiere, son demasiadas las integraciones que debe comprender, y yo sí creo que tiene un rol creativo. Sí, Oye, totalmente. desde Y ahí yo luego. me pregunto si Dentro es de lo que... mismo, perdón, Sí. dentro de lo mismo. ¿Y qué rol creen que va a desaparecer o cambiar radicalmente? Yo el mismo, el escenógrafo. Ah, claro. Claro, lo Así desplazáis. se transforma Sí, tanto que Sí, yo cambia como que lo radicalmente. desplazaría. No sé si cambia la persona, pero cambia la forma en que esa persona habita ese espacio. Esa construcción, hoy me siento tan culpable de lo que dije. Me siento, Nada de pero esto será así como, usado en tu contra. me siento así como
O sea, Todo lo hacen fune en la que vaya a Fort entrar. No, sobre todo porque Tomen vamos, cursos de no, sobre todo porque ambiente. vamos a representar con mi proyecto a Chile en la cuadrinal de escenografía de Praga. Pero ¡Bravo! no digo Sí. que en el sentido no es por tirarme esas flores. Le digo porque curiosamente es verdad que siento que eso pasa. Ese es el gran desafío. Sí, ¿Cuál es que se transforma radicalmente? Tenés que te interrumpí antes, no sé si quería decir algo Es con que, eso. como yo no trabajo como tan específicamente en la creación, yo estoy pensando todo el tiempo en el fondo en cómo se va complementando más que el que va quedando atrás. Es como que está ahí todo el tiempo como descubriendo cuáles son las habilidades, las nuevas posibilidades. Entonces, ya voy a decir una obviedad, no sé, el diseño, todo lo que tiene que ver con estos programas más Sí, rápidos pues. y automatizados y qué sé yo, que igual lo incorpora, pero en el fondo el rol, que eso es lo que quería decir, que en el fondo es como el rol de la trayectoria, un poco la importancia que eso tiene. Yo no sé si alguien de 22 años podría, por ejemplo, o 25, no tengo idea, asumir el rol de un productor virtual. Ah, ¿Cachai? Claro, está bueno el tema de por la mucho experiencia. dominio de la El herramienta tema- que tengan. Po. Por mucho dominio, porque además no es una, ni 10, ni 15, no sé, depende de cada proyecto. Cada proyecto tú te encuentras con un mundo de posibilidades de en tecnología. Sí. Sí, pues ahí el ¿Cachai? valor humano es la experiencia. Claro. Entonces, eso es algo que he estado dándole mucha vuelta porque lo encuentro como al contrario, ¿no? Como muy bonito, como decir, bueno, nosotros y nuestra trayectoria, nuestra experiencia sí tiene obviamente un peso y una gravitancia Sí. muy grande a la hora de pensar en estos roles. Sí, y también en relación a los roles, en el teatro, por ejemplo, también está quedando atrás el actor y la actriz, el ego del actor y la actriz. Sí, lo esbozaba Creo hace que, un rato, creo sí. que los actores o se ponen las pilas entendiendo que hay una permeabilidad distinta, el actor famoso y la actriz famoso que descansen un rato, y que se produzca otra cosa que también sea capaz de emocionarnos de esos cuerpos, ¿no es cierto? Que están al servicio de una escena, o un relato, algo así. Claro, que se No sé atrevan. muy Eso es bien. bien radical lo que estás Sí, diciendo. no es tan radical porque yo creo que ellos mismos se están dando cuenta, digamos, los actores. ¿Me entiendes? Pero creo que es más que nada porque no siento que exista tanto ego, curiosamente, entre las fusiones cuando ustedes hablan como de un ingeniero o un artista. No sé, creo que el actor y la actriz siempre ha sido la parte más problemática en relación a lo que más imposibilita la creación teatral, curiosamente. Hoy estoy diciendo. ¿Qué es lo que lo canaliza Estoy también? diciendo, no estoy diciendo, estoy tratando de decir que a veces el fluir de la conciencia o el fluir de las cosas, ¿me entiendes? Sucede que los actores portan la humanidad y que tienen la humanidad y que tienen toda la humanidad de la humanidad de la humanidad. El canal Pero a veces creo que ahora los relatos se han modificado, entonces la mente que absorbe esos relatos tiene que tener una maquinaria interior distinta y no solo la misma, algo igual, no sé cómo explicarlo tanto, pero creo que tiene que ver con las escrituras pues, nuevas, ¿cachai? Las dramaturgias nuevas, las personas que están escribiendo ahora, las obras de teatro que yo he leído ahora, tal como tú estás diciendo, exactamente igual. Ahora estuve leyendo obras de teatro de autores jóvenes y son como plots, guiones de entre como videojuego y monólogo y esta relación Otra con narrativa. absolutamente otra narrativa. Los textos teatrales, y uno dice, bien, ¿me entiendes? Interesante. Como bien, como relatan la memoria, como relatan muchos tópicos similares, ¿no es cierto? Pero es bonito pensarlo en ese sistema de construcción de textos que lo hacen. Y curiosamente, es que también es difícil explicar esto, pero todos los textos en relación al género, digamos, como también se han modificado en estas nuevas estructuras, ¿me entiendes? Mucho texto con mucha potencia feminista, de alguna manera, adquieren una mayor capacidad en estas nuevas escrituras. Más allá del discurso, digamos, entre comillas, que tiene que ¿Se existir. amplían las posibilidades? Sí, testimonial, Claro. sí. He visto otro tipo de cuerpos, el género de los cuerpos de los personajes en estos relatos son muy diferentes. Y sabes que tan diferentes que llegan a aparecer a estos personajes más míticos,
más mítico, cuerpos más míticos, entonces... Oye, más ese que- otro capítulo, cuerpos míticos. entonces El creo segundo que temporada, está y, bueno. y creo y Vamos es a bonito, profundizar esto, es bueno eso, y todo es porque el texto va a ser hablado, ¿no? Es súper impresionante, las nuevas dramaturgias creo que es como muy bonito. Oye, 2 preguntas, yo Sí, creo. vamos. ¿Vale? Completemos la frase. ¿Ya? Vamos con una cada una, ¿no? Parto Oye, yo, sí. ¿no? ¿El trabajo creativo del futuro será, Antonia? Será colectivo. Buenísimo. Alejandro, ¿el trabajo colectivo, el trabajo creativo del futuro será? Inimaginado. Una habilidad que hoy debería enseñarse en todas las escuelas de arte es... A imaginar, a pensar. De arte, Una habilidad que debería enseñarse en todas las escuelas como de habilidad, arte es... habilidad. producción. Producción, 100 por mil. Que el rol de la producción está integrado también en el rol de la creación, porque van súper unidas. Porque está muy fácil fracasar si no. Oye, esto, Tareas. buena conversa, sí. Buena. Bueno, gracias Tareas por para el próximo acompañar- capítulo. No, para el próximo capítulo y la próxima temporada. Aquí Exacto. tenemos. Nos dio Gracias por trabajo acompañarnos en este esta podcast. Muchísimas gracias. revolución tecnocreativa en este episodio. Muy apasionante. Pero no podemos cerrar sin antes desafiarlos a que a nuestros próximos invitados, que no diremos quiénes son, les tienen una pregunta. En el próximo capítulo vamos a abordar la música y el sonido en tiempos de inteligencia artificial. Bajamos ahí a una herramienta en Ok. concreto. Y a mí me gustaría que cada uno le tirara Tirar una pregunta. a cada. Bueno, ya que estuvimos mucho hablando de la transformación y del trabajo, y eso es sencillamente y profundamente cómo te imaginas de aquí a 5 años, ¿no? En términos como de trabajo, de tu profesión, cómo te imaginas, cómo te vas a desenvolver en los próximos 5 años. ¿Cuáles son sus referentes que inspiran el trabajo que están desarrollando o van a desarrollar? Me encanta, porque están concatenadas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los referentes y cómo te imaginas? Sí, el tema de los referentes, ¿no? Un temazo. Sí. Sí. A mí me encanta el mundo de los referentes, porque de Igual. repente aparecen referentes que no tienen nada que ver, pero sí. O sea, como esa conexión que Claro, uno que no es hace. evidente. Sí. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de este capítulo de podcast La Revolución Tecnocreativa. Ha sido una experiencia enriquecedora conversar con Alejandro, Antonia, con Macarena. Gracias por la Muy invitación. honrada de tenerlos acá y dejarles invitados a que nos sigan escuchando en La Revolución Tecnocreativa, el podcast de Critic con el Mercurio Innovación. Nos vemos. Muchísimas gracias, Alejandro, Antonia, y nos vemos nosotros en un próximo episodio. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.